Aquí no hacemos entrevistas, no venimos a sacar currículums ni a fingir que sabemos más que nadie. Esto es una plática random entre 2 o 3 personas que se sientan a hablar de lo que les tocó o les tocará vivir, experiencias, errores, dudas y una que otra cagada diaria, porque así es la vida. Esto es Cada Loque con su tema, uno de los podcasts de Radio Brujo. Ponte cómodo y a ver qué aprendemos hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, familia, personas que scrollean el teléfono y llegaron a este video a través del proyecto Radio Brujo. Este podcast se llama Cada Loque con su tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de experiencias, estilos de vida, profesiones y un montón de cosas, lo que vaya saliendo. Invité a una persona que entrena aquí en Genesis. Radio Brujo y Genesis son vecinos, muy cercanos. Y se me ocurrió platicar porque, pues, por obviedad de que me cae bien. Y lo siguiente, pues, es una persona resiliente, profesional, disciplinada, y hubo 2 o 3 cosas que ya le iré preguntando para ahondar más en el tema. Anilú Araujo es además hermana de un amigo en tercera o cuarta persona por el fútbol americano, Riñón. No lo conozco, pero escuché alguna vez el apodo y pues bueno, bienvenida al podcast Cada Loque con su tema. Sí, muchas gracias. En realidad me da muchísimo gusto, sobre todo entender esta parte de la vida en la cual en algún momento dado nos damos cuenta que es tan chiquito que te vuelve a hacer contacto con alguna persona que tú conoces, ¿no? En este caso, pues es un miembro de mi familia, sí, el cual por alguna situación tuvo la misma pasión, el mismo gusto del fútbol americano en algún momento de su vida que lo practicó y me vuelvo a topar otra vez con el fútbol americano en mi vida, ¿no? Entonces, qué cosas de la vida, ¿no? Cosas, pero bonitas, cosas bonitas de la vida. Sí. Uh-huh. Para quien no nos vea, para quien no conozca, para que se quedó los primeros 3 minutos y no sabe qué está pasando, no voy a profundizar en quién eres, pero sí, preséntate. Bueno, a lo mejor a mí, a lo mejor a la cámara, como sí, sea. Un poquito de gente me conoce. Mi nombre verdadero es Ana Guadalupe Araujo Manrique. Mi mamá, por cuestiones de cariño, hizo una unión de los nombres Ana Guadalupe y me puso Anilú. Yo soy originaria de aquí de la ciudad de Campeche, tengo padres campechanos, profesionistas, somos una familia pequeña, mis hermanas también son profesionistas. Mi profesión es médico y hice una especialidad en pediatría y una subespecialidad en neonatología. Tengo un hijo, igual es profesionista actualmente y básicamente esos son un poquito de mí. Ok. Suena padre. suena un sueño hecho realidad, ¿no? Digo, muchas personas tenemos el interés de chavos porque no lo inyectan de, pues, el ser querido cercano, la profesión. Sí. Y el gusto por la profesión. Sí. Porque normalmente, pues siempre, bueno, no sé si últimamente, pero sí, y si tu tío era contador, tú ibas a contador, o si no sé qué, y así se iba. Sí. ¿Por qué se decidió que fuera medicina? En realidad, en mi familia nuclear, en mi familia extensa, sí hay otros personajes médicos también conocidos del ámbito campechano, pero en sí en mi familia, la más cercana, pues yo soy la única que me dediqué a la parte de la medicina. Y tengo que decir que mis padres fueron o son una fuente de inspiración muy importante para mí. Mi padre fue de profesión ingeniero industrial, pero siempre se interesó por la parte de la familia, de ver cómo estabas, de la salud. Y yo veía que también, a pesar de tener una profesión un poco distinta, pues él siempre leía revistas médicas, enciclopedias, como que se interesaba mucho en el cuerpo humano y desde luego en nuestro bienestar. Para ese entonces, mi papá estudió en el Instituto Politécnico Nacional y vivimos en la Ciudad de México muchos años hasta que él logró titularse. Y pues fuimos también un poquito delicadas y enfermizas en nuestra etapa de infantil. Y él también contribuyó mucho a eso. Entonces eso me fue inspirando desde niña a crear esa parte del autocuidado, de la salud, y me empezó a gustar mucho. Y yo sabía que tenía que ir cumpliendo ciertos requisitos hasta llegar a medicina. O sea, sabía que tenía que estudiar primaria, secundaria, preparatoria,
escoger un bachillerato afín a la carrera de medicina, y de ahí ya en medicina empezó mi gusto por la atención de los pacientes pequeñitos. Ok, eso es algo que me llamó la atención. Parece que está claro en ti los procesos, que hay que hacer esto y esto, pero no, digo, eso puede ser que alguien lo note o alguien no lo note, ¿no? Lo que me llama la atención es qué te motiva a hacerlo, porque lo difícil de los procesos es eso, que tienes que continuar, que tienes que hacer, que tienes... Sí. ¿Cómo es disciplina de familia o qué? Sí, tanto mi mamá como mi papá. ¿El cinturón? O sea, no, sí había una disciplina, ¿no? En el hecho de hacer ciertas cosas. Sin embargo, creo yo que la diferencia radica en que no nos ponían límites de decir, tienes que hacer esto, sino fuimos unas niñas de una actividad que nosotros quisiéramos hacer. Todas mis hermanas, porque tengo 2 hermanas y un hermano que es José Ramón, que nos gustaba la escuela. No era una cuestión de que tienes que estudiar de 3 a 5, sentarte a ver la caricatura o algo, no. Era algo que nosotros escogimos y que nos gustaba. Y se reflejaban nuestras calificaciones, pero nunca tuvimos, tienes que sacar 9, tienes que sacar 10, tienes que hacer esto bien. No, como que mis papás nos dejaron ser y hacer. Y también pues tuvimos un ejemplo muy bonito de ellos, ¿no? De esa parte, yo creo que eso fue la parte inspiracional, digamos. Sí hemos tenido dificultades, sí hemos tenido tropiezos, pero como que a la vez yo misma digo, bueno, esto quizás es para que yo logre esta otra meta, ¿sí? Entonces así fue, poco a poco. Incluso en la parte profesional, mi camino no fue fácil. Ya titulada, ya por así decir, ya haber cumplido la especialidad de neonatología y brincándome un camino un poco mucho más largo, cuando llego a Campeche a mí incluso me llegaron a preguntar, ¿qué es eso? No necesitamos esa especialidad. Acá tenemos otra gente muy capaz, muy competente, como que no necesitamos eso. Y era en parte el desconocimiento de esa especialidad, porque puedo decirlo, hoy sí que ya un poco más libre, que yo soy la primera campechana neonatóloga de residencia médica que llega aquí al estado de Campeche. ¿Cuántos neonatólogos hay ahorita? Sepa. Ahorita ya hay más 50, de 10. 100, no, más de 10. Más de 10 neonatólogos. Y aún así, la gente todavía como que no sabe un poquito qué es esa especialidad, ¿no? Imagínate años atrás. Entonces sí fue bastante complicado picar esa piedra para que hoy en día ese espacio se pueda abrir hacia otros compañeros, ¿no? Entonces sí me tocó bastante, mucho batallar un parte con esa situación, ¿no? ¿Algo que no te guste hacer? Digo, en general. Algo que no me guste hacer. Porque sí funciona el querer lograr algo, sí funciona pensar en el proceso, en que a lo mejor el resultado va a ser a través del trabajo, pero ¿qué tiene peso? Que dices, ahí no. Algo que no me gusta de mí es que a veces, a pesar de que sé que tiene que haber un proceso, como que sí me pega cuando no puedo hacerlo en la primera o en la segunda. Siento que sí, como de que al principio me pega y digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? Siento que tengo que trabajar mucho también en esa parte. No sé cómo se interpretaría como frustración o desesperación, no sé cómo interpretarlo eso de mí. Es la paciencia, ¿no? A lograrlo. Pero, pues, no, sí, también soy igual. También soy igual, pero creo que por la misma, yo sí soy terco, no sé. De ese lado no sé. Aquí sí soy terco. Solo que una vez escuché y ayer lo platiqué, y lo platico seguido, que la diferencia entre terco y exitoso, el exitoso es un terco que lo logra. Y el terco, a diferencia del exitoso, pues es alguien que se quedó
en el camino. O sea, sí. Fue una terquedad nada más. Me encanta esa definición. Y como sé que soy desesperado, a veces hago las cosas para inyectarle a mi paciencia, para no ser un terco, para ser exitoso a esa idea que me salió. Oh, ¿y si hago podcast? Así, hace años, ¿no? Y dije, ok, ya estoy en el camino, pues voy a aprender a que se escuche mejor, que se vea mejor, que alguna persona se interese por verlo. Tampoco me interesa la fama, porque si me interesara fama, pues probablemente habría cosas muy atractivas aquí, muy ruidosas y muy atrapantes, yo qué sé, visualmente, o cosas de internet, ¿no? Y hablaríamos de basura, como la mayoría de las cosas que se ven en internet. Pero dije, no, yo quiero disfrutar el podcast, quiero Obviamente, veo el primero o segundo podcast que grabé y digo, este vato está todo psicótico. Estoy pensando en la cámara, en la luz, se ve mi mirada perdida. Estaba desesperado por lograrlo, ¿no? Algo que iba a llevar tiempo. Pero me aguanto por terco. O sea, me aguanto por terco porque digo, no me va a vencer, voy a lograrlo. Lo voy a lograr, voy a aprender a hacer tal cosa. Y tengo que tragarme el orgullo de que me va a tardar. Pero me refería más a algo que no te guste, no solamente hacer, sino algo con lo que no eres afín. Eres afín al trabajo, eres afín a la familia, eres afín a la disciplina, yo qué sé, algo que no... Yo creo que algo que no va conmigo es lo que no sea honesto. Ajá. Lo que te digan, no sé, yéndome por un lado, puedes hacer esto para ganarte esto de una manera fácil. Puede aplicar en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, voy a tener un puesto, pero tienes que hacerle por aquí, ¿no? Tienes que pagar tu plaza. Exacto. O tienes que dejar de hacer esto, pero tú vas a obtener un beneficio. Siento que eso no... ¿Los atajos? Por llamarle así, ¿no? Los atajos inteligentes, sí. Por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a servir la cafetera, en vez de esperar a que esté cargando la manguerita, le vuela esa cosa y jala el garrafón. O sea, es mucho más rápido, es un atajo, pero eso es un atajo inteligente. Ajá. Los atajos, ¿cuál es la definición? Los vivarachos, ¿no? Exacto. O sea, como que ser moralmente aprovechado. Ok. Ser aprovechado, ser ventajoso, pero de mala manera. Esa parte siento que no va conmigo. No va conmigo porque es algo que no lo aprendí, no lo vi en mi casa. Y sí me tocó convivir con gente que sí era ventajosa a la mala, ¿sí? Es decir, yo puedo quedar bien, pero tú no. Y a veces tú eres la que venías trabajando y otra persona, no sé si te ha tocado vivir esa totalmente. parte, ¿no? Estoy pensando en 3 personas así específicamente, claro que sí. O sea, tú eres la que estabas trabajando, a lo mejor tú diste la idea, tú diste la forma en la que ibas a realizarlo y por X o por Y, otra persona viene y se para el cuello. Sobre todo en el rubro laboral en el que pertenecías, ¿no? O sea, sí, me lo imagino. Pasa mucho eso y es bastante complicado lidiar con eso porque desafortunadamente podríamos decir que hay muchas personas que comparten esa parte de vámonos por aquí por lo fácil, aunque yo te aplaste, ¿no? Sí. No sé si has escuchado que a veces a los campechanos nos tildan así como de que en la famosa cubeta, ¿no? De cangrejos, como de que te voy a patear para que no avances, ¿no? No quería decirlo porque cada 3 podcasts aparece la cubeta de cangrejos cuando se habla de estos temas. Siempre. Es una realidad. Es una realidad. Es una pero realidad. También es una realidad nacional. A lo mejor aquí no pase con ciertos rubros, o materias o cosas, pero es una realidad. Sí. Y quería como a lo mejor, quería preguntarte, ¿y si pudieras tener la solución, qué harías? No una lamparita mágica, un deseo. Y dije, no, creo que voy a decir, pero ese es el ejemplo de lo que vemos. Una cosa muy fácil que se me ocurre platicar es cuando a mí me decían, búscate un trabajo seguro. Cuando yo dije que quería tocar guitarra o que quería jugar en la NBA o búscate un trabajo seguro.
era algo que pues a lo mejor por preocupación me decían mis padres, ¿no? Sí. Y yo decía, voy a hacer algo que no quiero hacer por asegurar un trabajo. Ujú. Y aunque sea algo positivo, es un atajo a lograr algo fácil, no sé cómo explicarlo. Sí, entiendo. No es lo que quiero hacer. Entonces, probablemente me va a costar tanto trabajo que a la fecha tengo que seguir demostrando que hago, que soy, pero lo voy a lograr, ¿no? Así Sí. lo voy a hacer. Creo que Entonces, sí lo entiendo. esa satisfacción que te da el hecho de que tuviste muchas dificultades en cuanto a no a tu capacidad, porque cada quien sabe qué capacidad tiene o en qué puede Y mientras más la trabajar trabajes, para más construir. descubres. Exactamente. Y me doy cuenta de que soy capaz en esta área, pero quizás no exploté esta otra área de mí por diversas circunstancias, pero sé que esa capacidad en la cual yo demostré, en la que disfruté, me gusta y me pagaban, aparte de eso es una satisfacción, híjole, inigualable. Y sobre todo más grande cuando ves que parte de ese trabajo, de ese fruto, de ese esfuerzo en lo que te gustaba, en lo que te gusta, en lo que eres, rindió un fruto, ¿sí? Entonces, eso es más satisfactorio. Entonces te das cuenta de, bueno, sí soy capaz de explotar estas otras áreas de mí, ¿no? A mí sí me gustaría explotar otras áreas de mí. Por ejemplo, me gusta mucho también conocer de otras personas, no solamente una esfera, sino así como ahorita en esta plática. Me gusta, se me da, lo vi también en mi familia, ¿no? A través de distintos miembros de la familia que te permite conocer otras esferas, ¿no? Y eso lo aplicabas también en el trabajo, pero no sé si te ha pasado que a veces no con todos puedes hacer esta interacción, no sé. Sí. Digo, ahorita con los puntos me acuerdo. Perdón que ya te está hablando de tú, pero me Sí, cuesta no hay mucho. problema. Me cuesta entrenando. Así lo voy a poner de manera cruda. Entrenando, eres mi cliente. Aquí eres mi cuata. O sea, en el podcast, ¿me entiendes? Sí, o sea, es como, no sé, tengo esa. Me dijo un amigo, trabaja con su hermano y le dije, ¿cómo le haces para trabajar con tu hermano? Se están peleando en el trabajo y luego se van a la casa y comen juntos. Me dijo, son como máscaras, son como cosas. Pues me subo y soy el deportista, me bajo y soy el maestro. Así, algo así tengo yo y me cuesta mucho trabajo. Entonces, perdón por la confianza. No, al contrario, al contrario. Me decía, ¿de qué estabas mencionando? De cómo hacer esta división, ¿no? Entre si puedes con cierta persona interactuar y con otra Un persona. amigo me dijo, estábamos yendo al gimnasio, lo llevé a fuerzas. Creo las pocas veces que estuve yendo al gimnasio fue en Chiapas. Me pasé de peso mucho, me valió, dejé de hacer ejercicio, algo que fue muy raro. Y el señor que nos entrenaba tenía una cara de cagada toda la vida. Y yo seguía, jeje, juju, intentando sacarle la plática. Y él, así. Y un día que ya nos vamos a la casa, me dice mi cuate, cabrón, ¿por qué tienes que sacarle la plática a ese güey? ¿Qué no ves que te está mandando a la chingada? O sea, mándalo a la fregada, entrena, está bien, sí, es bueno, se le sabe lo que hace, pero deja de estarle buscando la voz, deja de buscar que quieres que se ría, no se va a reír, ve la cara de shit que tiene, y no se le va a quitar y no sé qué. Cuando lo pensé dije, tienes razón, o sea, ¿por qué lo estoy buscando? Pero en algún punto sí sentí que dobló las manos a platicar un poco. Así, serio, ¿no? Pues yo creo que sí, hay cosas que... Y empezó a platicar y fue cuando dije, gané. O sea, vamos a decir, ayer lo estaba diciendo, Valentina estaba diciendo, hay gente que es gente vitamina, dijo. Sí. Me gusta sentirme así. Sí. Es muy cansado estar buscándole que una persona que no quiere hablar no lo haga, ¿no? Pero a veces hay algo interior pues sí, en ti, ¿verdad? Obvio. Subir para arriba. Hay algo interno que te dice, sácale la plática. No lo sé, no lo puedo explicar. Sácale la plática. Sí. Es algo creo que en lo que no trabajamos porque te puedo decir así que a mí igual sí me cuesta trabajo. No soy como de primera intención. A veces me decían, bueno, doctora, ¿y usted por qué está tan seria?
Porque vale, digo, bueno, en primer lugar estamos ahorita en un hospital y voy caminando por el pasillo del hospital y pienso como que no sería un buen momento venirme riendo en el hospital, ¿no? O sea, no. O sea, no. Sí, suena creepy ya que lo pienso. Exactamente. Hay momentos y sobre todo en lugares, el lugar, ¿no? Es muy importante. Pero afuera no pasa. No. Afuera en cualquier lugar. Por eso hay gente que a veces se topa y dice, hablas libre. Ay, Anilú, ¿cómo? ¿No? Pero es eso, ¿no? Depende mucho del lugar, de las circunstancias. Pues sí, es lo mismo que acabo de decir. O sea, no sé, en el campo es una cosa, en el funcional es otra cosa, le hablas diferente a las personas. Sí. Y se van haciendo otras formas de comunicación. Exacto. Hay personas, por ejemplo, que a veces nada más, como dicen, ¿no? Juzgas al libro por su portada sin en realidad tú también poner de esa parte, porque tú puedes juzgar a la persona o hacerte una idea, no juzgar, sino hacerte una idea de la persona por la primera impresión que te da. Pero depende del momento en el que sea. No sé, si vas a una entrevista de trabajo, pues sí, la primera impresión es la que va a contar mucho. Pero ya después, cuando se da la cotidianidad, pues entonces ya empiezas a conocer. Pero eso creo que tiene que fluir en ambas partes, ¿no? No nada más de una. Sí. Eso es lo que me hizo sentir bien igual aquí. Porque he estado igual en otros lugares en el cual nada más es así, termina y listo, adiós, ¿no? Y aquí lo he sentido distinto y tu personalidad también se presta para esa parte, ¿no? Esa interacción, ¿no? De preguntar, de buscar, de conocer y eso es bueno. Intercambio le podría poner yo, ¿no? Es un intercambio, porque independientemente del rol, me pasó ahorita en diciembre, me fui a operar y el médico me habló tan chingón, o sea, pero creo que, no sé, a lo mejor él es así, pero yo no sé si con todos los pacientes es así. No lo sé, no me ha tocado verlo. Sí. Y pues me estaba haciendo la vasectomía, no es un tema, es un tabú en los hombres, muchas cosas. Sí. Pero acabamos hablando a todo dar, los 5 minutos que dura eso, estamos hablando a todo dar. Y yo sentía que la persona que le estaba ayudando, otro médico, llegó un punto en que hasta se quiso meter con nosotros a platicar. Sí, o sea, sí. Pues obviamente yo tirado así en la camilla y todos platicando y fue como, sentí que se logró este intercambio. Y al final me dice, bueno, pero ya en palabras así muy, muy, muy naturales, como si lo viera en la calle. ¿Qué pasó, Capi? O sea, sí. Así tal cual, se generó ese intercambio. Y es algo que en lo personal creo que lo he construido porque mi papá siempre me dijo, y lo he platicado en muchos podcasts, sé tú, me decía, porque yo de repente me reía como un cuate o caminaba como otro o tiraba las palabras de mi amigo, y yo no sé, o hacía los gestos de mi coach, yo qué sé. Sí. Y me decía, cabrón, ya estás hablando como Juanito, o sea, sé tú. Y yo no entendía su frase, no la entendía, me costaba mucho. Le di muchas vueltas por mucho tiempo. ¿Qué es eso? Y es pues irte construyendo y compartiéndote. Sí. Pero es la cosa más difícil del mundo. Probablemente él a través de cosas resilientes y cosas en su persona lo logró, ¿no? Mi papá era una persona muy auténtica, muy auténtica. Entonces creo que, pues a fin de cuentas me lo enseñó entre que me dio la teoría y me lo ejemplificó. Dije, ok. Algo que me decía mucho, me decía mucho de los podcasts, deja de insultar tanto. Es que estás hablando padre, no sé qué, y de repente, metes la corrientez, me dice, me cortas la inspiración de verlo. Le dije, papá, así soy yo. Entonces, si no te gusta lo que estás viendo, tú no eres un cliente asiduo del podcast, tú no te sirve este podcast a ti, no te gusta, no voy a conectar contigo. Ese soy yo, y si no te gusta, pues no me veas, platica conmigo en la casa y ese pues voy a llevarte a tu hijo a platicar, pero no está tu hijo platicando, está Noel podcastero platicando, o lo que sea, no sé cómo se puede describir, y como que se quedó pensando en un buen tiempo. A la fecha, bueno, mi jefe ya falleció, pero mi mamá los ve y ya no me dice nada, pero el inicio era no insultes tanto, y no insultes tanto, y porque, pues es que, pues hay veces que sí se insulta y hay veces que no. O sea, intento no pensarlo, sino, pues, si tengo ganas de decir, estás bien bruto, pues voy a decir, estás bien bruto. Pues sigo,
definitivamente esto es magnífico. Pues así lo voy a decir, o sea. Sí, es verdad. Pero soy yo. Tú me lo enseñaste, entonces no te quejes de que me dijiste que sea yo. Pero si no es uno real, que es lo que quiero decir, si no es uno real, no puede haber un intercambio porque se siente el freno. Se siente ese freno. Sí, y también, por ejemplo, aplicándolo al área médica, ¿no? Al final de cuentas, pues tiene que haber una parte también humana. Me ha tocado a mí porque pues yo también he sido paciente y hay esa parte en la que el médico tiene totalmente así como una careta puesta de que yo soy el médico. No voy a sentir lo que te pasa. No voy a sentir lo que te pasa, hasta aquí, esto y esto y esto, vaya Dios. O sea, no hay esa parte humana. En el caso de la pediatría y neonatología, nos enseñan a no ser así porque estamos tocando una fibra muy sensible. Estás en la línea de... ¿No? Que son los niños. Y es más fácil pasarse a la parte humana y dejar de ser... Sí. O sea, es una línea muy delicada, muy delgada, muy sensible, porque también la gente te está observando, te está viendo. Cada palabra que sale de tu boca porque es mi bebé. Tiene una repercusión y un impacto verdaderamente importante. Muchas veces no lo tomas en cuenta conforme van transcurriendo los años. Y no quiero decir en mi experiencia porque se escucha también muy trillado. Pero es que es algo real porque siempre lo damos desde nuestro punto de vista. O sea, yo puedo decir, los mejores podcasts son lo que yo creo. Y es lo mismo decir yo creo que decir desde mi experiencia. Porque pues ese es mi punto de vista, o sea, es mi ángulo, así lo veo. Sí. No suena mal. Lo que pasa es que pues obviamente cuando es a través de una carrera, una profesión, en mi experiencia pues ya como que uno parece que está tirando aceite, ¿no? Exacto. Pero en realidad es así. Oscar Wilde tiene una frase que a mí me encanta y por eso digo que está chido. La experiencia es solo el nombre que le damos a nuestros errores. Mientras más la has regado, más experto eres. Sí. En todo, ¿eh? Y alguien decía también, no le pasa nada a quien no hace nada. Y eso aplica, creo que en todas las áreas, ¿no? Y trabajar con eso, irlo asimilando e irle dando la pauta también a otras personas, sabes que por aquí no va, porque ya pasé, ya me caí, ya me tropecé. Entonces yo pienso que también... ¿Y en tu experiencia eras médico contundente, frío? ¿O eras sí había, apapachadora? ¿O cómo? Sí había veces en las que sí tenía que poner esa digamos... seriedad o rigidez. Para darle el énfasis a la situación. Sí había. Y después ya me veían hasta cantándole a los bebés, ¿no? Entonces sí hay una mezcla de esa situación porque también te enfrentas a muchas situaciones tratando de ponerte en los zapatos de la otra persona, que es muy complicado. Y aunque te dicen no aprendas a ponerte en los zapatos de la otra persona, pero hacía trabajar una parte que es la empatía, ¿sí? La empatía y aprender de que también, al final de cuentas, tratar como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Sí. Entonces es bastante difícil y complicado. Hay quien llega y lo piensa y dice la situación por la que están atravesando y no mide el impacto que tiene. Hay quienes como que a veces al principio pensábamos muy bien cada palabra que iba a salir en lugar de que vaya fluyendo la información. Está dificilísimo fluir. Porque hay que conectar, se tiene que conectar el profesionista o la persona que hace el servicio, el técnico, lo que sea, con su persona, con su humanidad. Sí. No sé, si viene una persona a arreglarme la lavadora, tal vez va a ser un erudito de lavadoras, ¿no? Y me lo va a resolver en 3 segundos. Pero si su persona tiene ese... voy a decir, no quiero hablarle, me molesta cómo me contesta el WhatsApp. O sea, algo así. Y sí pasa. Pero creo que en el intercambio del que estamos hablando, uno tiene que dejar claro quién es. O sea, algo muy tonto que voy a decir, y tampoco sin dar mi dirección, aunque pues, es Campeche y todo el mundo sabe dónde vives bien fácil. Cuando yo viví en otra colonia, me trataban de una manera y ahorita me tratan de otra. Sigo siendo el mismo pelón, el mismo artista, el mismo coach, no sé. Solo... pues como la casa ya está amarilla, ya no está verde, hay que decirle, ¿qué pasó, Don? Y yo, ok, está bueno. Pero eso no quiere decir que sea yo. Exacto. O sea, yo soy yo, aquí y allá. Sí. No sé si me estás entendiendo. Sí, o sea, entonces, me da risa
pero yo dejo claro con quien trate quién soy, pero no porque quiera, oye, yo soy así, no, sino porque así soy y me gusta compartirme a mí. ¿Por qué voy a compartir otra cosa? Cuando tengo que hablar con la persona que entreno o los 10 que entreno y me toca poner serio, voy a poner serio. Sí, me Cuando tengo consta. que animarles, los voy a animar. Sí. O sea, depende de el sapo la pedrada. Sí, hay quien te dice, no, pues mira, ahorita te estoy viendo aquí y te trato así. Te veo allá y otra cosa, ¿no? Hay a veces no lo dices tú, sino la misma gente lo expresa, ¿no? De otras personas, ¿no? Entonces pienso que eso también no va. Por eso yo decía, no va conmigo esa parte de la deshonestidad. Así como me estás viendo aquí, así te voy a hablar en todas partes, ¿sí? Incluso, y sí que a veces se salen un poquito del tema, ¿no? A veces te encuentras personas y te dicen, ay, estábamos en esta parte, en este lugar, y no me habló. Pero nos vimos en otro lado que había otras personas y sí se acerca a hablarte, ¿no? Esa parte también como que no va. Sí. Contigo mismo, ¿no? Porque no estás siendo honesto contigo. O sea, no eres diversas personalidades, ¿no? Eres una persona y se supone que debes de ser igual, ¿no? Esa parte igual. Nunca la he entendido de otras personas. Y me ha pasado. Sí, pero ahí ¿sabes? Son intereses y cosas así banales que igual antes sí les ponía atención y ahorita ya como que hasta me da risa. Sí, yo aprendí a manejarlo así. Me hacía mucho mal. Me acuerdo de una persona en Toluca que estaba bien raro. En la esquina tenía una mercería, vende peluchitos y sacaba copias y yo qué sé. Es un lugar un poco más grande que Campeche y realmente conoces a 2 o 3 nomás cerca de tu casa. No vas por todos lados hablando, mira, iba al médico, mira, iba el coach. No, o sea, eso. Y además es un poquito más fría la gente. Pero ese vato de repente me saludaba y si yo llegaba a comprar o sacar una copia, era un amor. O sea, era un amor. Sí. Pero si yo lo veía a 2 cuadras de ese lugar, a 2 cuadras estaba la Alameda cerca, en la Guadalajara, yo ni media ceja levantaba. Y yo decía, le caigo malo. Semana siguiente, daba la vuelta porque estaba en la esquina, daba la vuelta para llegar a mi casa en esa esquina y yo, ok, ahora sí. Me hacía mal, yo quería entenderlo. Hasta que lo externé y él me dijo, mándale a la chingada, no le des vueltas. O sea, si te saluda, saluda, y si no saluda, no lo pienses. Es verdad. Hace poco leí algo que, escuché, consumo muchas tonterías en internet, microdecisiones decía, y me clavé con la palabra. ¿Cuántas microdecisiones tomas al día? De trillones de cosas. Y si dejas de hacerlas, vas a tener un montón de energía en la mente para hacer las cosas importantes, como organizarte, como entrenar, no sé, cualquier cosa que hagas. Si eres creativo, si manejas mucha gente, si das speech ante, no sé, lo que sea que hagas, vas a tener, pero el chorro mil de energía. Y eso de ponerle atención a esos saluditos, de sí, saluda, no saluda, si habla, no habla, te consume. Te va consumiendo y horrible. Pero pues normalmente, y eso es la parte que más me gusta de Radio Brujo en sí, a lo mejor este podcast, pero Radio Brujo en sí, que quiero poner videos que te den algo, un poquito de algo. De hecho, el podcast, perdón, dice, centramos tu frecuencia, es como que el eslogan o algo así. Porque Radio Brujo no es una radio. Radio Brujo es un concepto, una plataforma. Y frecuencia, pues estamos hablando de tu mood, ¿no? Y hay una película de fútbol americano de los perros negros de Santa Marta. Es una cárcel donde había y se están peleando y no sé qué. Y uno le dice al otro, sienta tu frecuencia, ñero. O sea, como estás mal, oye, aliviánate, algo así. Me encantó la frase. Me encantó por 1000 razones. Y dije, cuando uno no halla la esquina, pues es eso, como que... Sí. Ver dónde está el norte y el sur. Y creo que un video te puede salvar la vida. Así, realmente lo creo. Sí. El día, a lo mejor, no tan drástico, ¿no? Sí.
Entonces, pues en eso me enfoco. La plática, pues una tiene que ser real, tiene que estar padre. Y ya de ahí pues lo secciono. No sé, vamos a hablar ahorita hablamos de instrumentos y cuál es el mejor instrumento y subo el clip. Y quien busque algo así, pues lo verá. Sí. Y lo verá explicado de una forma padre. Esa es como que una manera de estar pues haciendo algo que valga la pena para mí. Si alguien lo ve como que, ay, es que no es, está tirando aceite, pues, está bueno, así velo. No, así me hicieron. No me veas, no me veas. Es real. No tomes microdecisiones viéndome a mí. O sea, sí. Haz otras cosas tú. Hazlo tú y mejóralo. Sí, pero llegar a ese punto sí es un poco... Sí, horrible. Es un poco complicado, ¿no? Ya debes haber parido chayotes con mil cosas. Sí, empiezas a trabajar y te empiezas a dar cuenta. A mí me llevó mucho tiempo asimilarlo y procesarlo y después decir, quizás no utilizaba la frase de centra tu frecuencia, pero sí decía, bueno, estoy tomando lo de alguien que no me aporta nada, que no me da nada, que no me identifico con esa persona. Por lo tanto, es como que por acá y por acá, como te dicen tradicionalmente tus papás, no, por acá te entra y por acá te sale. También me lo dijeron mucho. Por acá te entra y por acá te sale. Entonces tú ya te empiezas a centrar en esa parte y pienso que sí avanzas. Sí llega un momento en que con la otra persona que estás platicando te desahogas y le dices, no, oye, esto. Pero tú sabes que esa persona a la que se lo estás platicando también es compatible contigo, fluyen en el mismo canal. Y al final, a veces las dos personas terminan diciendo lo mismo. ¿De quién viene? ¿No? Entonces, yo pienso que esa parte igual sí es importante entenderla. Sí, mientras más tempranamente por bienestar, uno entre. Por salud mental, por ahorro de energía, por inteligencia emocional, por mil razones. Pero sí, son cosas que normalmente no se aplican. Voy a regresar un poquito para atrás, solo para pelotear el tema. Uh-huh. ¿Qué digo? Las personas jóvenes que normalmente le dices, come sanamente, no va a comer sanamente, y así, con mil ejemplos. A las personas que normalmente no lo hacen y tú sabes que eso da resultado, la persona no lo aplica. Los consejos no pedidos y se lo digo a unos amigos raperos que están haciendo rap para que los chavos escuchen algo que valga la pena y no nomás tonterías. Y yo les dije, ¿qué te hace creer que te van a poner? O sea, tú haces esa música, qué hueva. Si yo fuera chavo, qué huevo escucharte. Mejor pongo la que dice, tú eres el mejor pelón del mundo. O sea, no voy a escucharte. Lo mismo cuando el podcast de mi amigo que hablamos de lana y le digo, ¿qué te hace creer que la gente que no ahorra va a querer ahorrar? ¿No? Etcétera. A estas personas que mencionamos que son gandallas es la palabra. Exacto. Avariciosas, que les da miedo a lo mejor llevar la contraria, aunque sí quieran, pero bueno, ven que el grosso de la gente pues le dice que sí a los 3 gandallitas de salud, ¿no? Sí. Hay que decirle que sí porque pues ¿para qué me quedo sin trabajo? Mi familia se queda sin comer, etcétera. ¿Qué podría desde tu persona? A lo mejor piénsalo en ti o piénsalo en alguien más. ¿Qué podría desde una persona hacer que eso cambiara? ¿Qué podría hacerse como para que eso cambiara? Probablemente la queja no funcione y me quiero adelantar solamente para que lo peloteemos el tema. La queja a lo mejor no cambia. El ejemplo tal vez ayude. Decirle de frente a una persona, tal vez hagas un compañero que haga un contrapeso a esa, pues creo que hasta mediocridades, ¿no? Pero, ¿qué podría hacer una persona? ¿Qué piensas? Y a mí también me gustaría responder eso. Porque es algo que he estado tocando. Normalmente queremos hacer las cosas bien por X razón. Porque a mí me gusta hacer las cosas bien, porque ya la regué mucho y quiero cambiarlo. Pero quien no lo hace, no lo hace y no lo va a hacer. O sea, ¿sí? Me tocó. Es un hecho bien frío. Que era otra cosa igual a la que yo me enfrentaba, que yo cuando observaba ese tipo de cosas, no sé por qué, por instinto, por la forma en la que crecí, yo le decía directamente a la persona, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Sí, es algo que yo no comparto. Me causaba un gran conflicto, ¿sí? Solamente esa parte de atreverme a hacerlo. Súper adrenalina, ¿no? Ajá, ese momento, esos segundos, pero al final una paz, porque dije, sí. ya, lo dije, ¿sí? No había intermediarios, no había... ¿Eres frontal? Sí. Yo no. Sí me considero... Yo no, me cuesta mucho trabajo ser frontal.
tengo un demonio adentro siempre amarrado y no tengo paciencia para decir las cosas. A veces prefiero no serlo. A veces personas me decían, no, es que... No se lo vayas a decir. No, entonces yo sí me considero una persona frontal, porque nunca vas a escuchar de mí a otra persona decirle, ¿sabes qué? Por un ejemplo, Noé es así, asado. Y yo lo voy a decir a otra persona como un chisme o como algo que yo no me atrevo a decirte. Entonces... esa parte. Naturalmente eres frontal. Yo naturalmente lo barro. No, las dos me gustan. Ser frontal. Me he preguntado si al final de cuentas vale la pena. Bueno, es lo mismo. Puedes decir y te ayuda a no hacerle caso a las cosas. Tú sí le haces caso y lo enfrentas. En mi caso, yo así, me fui. O sea, no me entra, no me afecta lo que haces. Cosas graves, ¿no? Cosas así importantes. Sí, tal vez. Sí, y además si tienes confianza y ves que, no sé, es un amigo y, oye, cabrón, deja de drogarte, no te está haciendo bien. O sea, algo así frontal puede ser, ¿no? Sí. Pero me acuerdo mucho de Idalmis, es una arquitecto. Le conocí por azares del arte y luego le invité a un podcast. Me dijo que cuando tiran basura, así vaya en la calle, a un desconocido, le digo, oye, se te cayó tu sobrecito. Y le dije, oye, ¿cómo haces eso? A mí me encantaría hacerlo. Me patea, pero no tienes idea. Y es algo que me cuesta trabajo no ver. Es como, hijo, o sea, no puede ser que seas tan puerco. Bueno, ella con toda la calma del mundo me lo platicó que hacía eso. Y yo le dije, ¿cómo lo haces? No solamente es frontal, sino que además, aparte de ser frontal, no le estorba decirlo. O sea, no creas que lo dice y se sintió mal. Que lo levanten. O sea, nada les cuesta, pero lo dice de una manera, yo no puedo hacerlo. No puedo. Porque si se lo digo, probablemente mi cara no va a ser amable cuando lo diga. Deje de tirar tu basura, maldito puerco. O sea, no lo voy a decir así. Es que viene acompañado de lo que le estás diciendo con tu cara, ¿no? Si dices, habla con la cara o los ojos que me está poniendo o la boca que me está poniendo, porque pues es parte de lo que estás sintiendo, ¿no? Pero muchas veces no necesitas hablar, sino... Sí, a la gente ya lo cantó. ¿No? Sí. Pero yo no soy frontal, ni siquiera para cosas que me molestan, ni para algunas intento darle la vuelta. Y ya, si ya no hay otra solución, pues sí, mira, a ver, ¿sabes qué? Creo que tal, ¿no? Pero intento no ser frontal, pero tal vez es porque soy muy impaciente, soy muy desesperado. Entonces prefiero no serlo. Porque, no sé, por miedo a mí, tal vez. Más que... Puede ser, porque es una barrera igual miedo, muy delgada. Al final soy miedoso. Al final es una barrera muy delgada porque la otra persona igual puede sacar sus demonios ahí en ese momento contigo. ¿Qué ha pasado cuando te sacan los demonios? Cuando le dijiste a alguien... Sí, me doy la vuelta. Y te dicen... No. O sea, vas, se lo tiras, empiezan a ladrar y te das la vuelta. Sí, porque siento que son palabras vacías, porque como no comparto lo que se hizo en ese momento, para mí eso sí no tiene importancia. Sí, evidentemente pregunto, oye, ¿por qué hiciste esto? Para escuchar si hay algo que pueda justificar lo que está haciendo mal, no solamente en mi percepción, sino algo que verdaderamente está mal, ¿no? Entonces ya si la otra persona me justifica momentos antes de hacerlo, a veces sí me pido, no, a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor está enfermo. Intentando entenderlo. Intentando entender, ¿no? No siempre es a la primera, o sea, no creas de que, ay, a la primera, no. Sino como que... Sí, ya. Otra vez y otra vez, oye. Consecutivo, etcétera, ¿no? Y también me ha pasado el ambiente con el que te vas rodeando, ¿no? A veces si tú no compartes ese ambiente, aunque sean 9 personas y tú eres el que no comparte eso, porque me ha tocado igual, tú dices, bueno, yo prefiero seguir... ¿Lo has externado? Sí. Y que... No comparto sus principios. Digo, porque todo fue desde la pregunta de qué hacer para cambiar las cosas que creemos que no están bien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que a veces te entrevistas de manera individual con esas personas y te das cuenta, no, pues es que yo lo hago porque no quiero decirles nada o porque quiero pertenecer, porque son la mayoría. Entonces tú dices, bueno, y encuentras una solución en tus preguntas, en exponer lo que sientes.
Sí, encuentras una solución. sí, a veces sí, porque yo digo, bueno, lo quiere hacer por pertenecer, por ser, porque son la mayoría. Aunque a veces ya platicando en corto te dicen, no, yo no comparto lo que ellos hacen. Que también puede haber la triple cara y la cuádruple cara, ¿no? Te dicen Sí, a ti lo que quieres escuchar. Eso es muy común, ¿no? Eso es muy común. Entonces, lidiar con eso de que tú estás mal y los demás están bien es complicado, ¿no? Pero al final volvemos al punto del principio. Tratar o no tratar, ser tú. Sí. Y mientras tú conserves eso, tu esencia, tu originalidad, te vas a enfrentar a eso, ¿no? Los grandes personajes de la historia se vieron como que en contra de todo lo que originalmente estaba como que tradicionalmente visto, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte sí se da. ¿A qué le haces caso? ¿A qué le das tu atención en general en la vida? Va más o menos como qué te gusta o qué no te gusta, ¿no? La pregunta, pero ¿a qué le das tu atención? ¿A qué le doy atención? A lo que voy a aprender de algo o de alguien, ¿sí? Aprender cosas nuevas, algo que me va a aportar algo en todos los aspectos, divertido, social, cultural, emocional. A esa parte igual me llama la atención y me interesa aprender. Aprender de otras personas también. Ok. ¿Por compartir? ¿O cómo? O sea, por aprender. ¿Cuáles son, qué calificas? Esto sí quiero hacerlo porque, o sea, ¿en base a qué lo calificas? ¿Qué te hace calificarlo? ¿Porque es positivo? ¿Porque te va a ayudar? ¿Porque...? Sí, creo que al final los seres humanos buscamos algo que nos ayude. Definiendo la palabra ayuda como algo que me va a aportar a salir de algún bache o de un aprendizaje que me puede dar una ayuda. Entonces, siento que todas las personas, y yo siempre se lo he dicho y se lo comento igual a mi hijo, todas las personas con las que te pones en contacto en la vuelta esta grande que da el universo y la vida, tienen algo que te dejan de aprendizaje, de enseñanza. Todas las personas. Porque en algún momento dado sí, hasta la vida, sí, te vuelves a topar con ellas, aprendes de ellas. Entonces, yo sí las veo como, a veces puede sonar algo así como un pensamiento extraño, ¿no? A veces tú dices, bueno, tal angelito te mandó a esta persona y a veces uno no se da cuenta, no percibes eso hasta que ya a través de la vida te vas dando cuenta que por algún motivo esas personas con las que tú conociste, compartiste o que conoces a lo largo de tu vida, te vienen a dejar algo de enseñanza. Sí, lo primero que se viene a la mente es, hay una historia muy grande. Empezó en un libro en el 69 esa historia y terminó en un libro como en el 2000. Y son unas enseñanzas, es como un aprendizaje en general todo, es una historia también, pero en unas de esas hablan del, así dicen, el pinche tirano, que es un gozo, que es algo bueno, que en algún punto te encuentres con un cabrón o cabrona. Encontrarse con una persona vil, nefasta, es lo mejor que te puede pasar. Te estoy resumiendo, ¿no? El concepto. Y dije, ok, pues porque al final te hace ganar si logras sobrevivir, es lo que dice. Porque pues es medio ciencia ficción, ¿no? Si logras sobrevivir, porque te quiere destruir. Y dije, wow, qué fatalista, qué padre, qué loco, pero desearlo sería medio jugarle al chingón. Quiero un maldito tirano cerca, a ver dónde anda el que me va a chingar. Pero es que, viéndolo de la peor manera, esa persona te va a dar la mayor enseñanza de tu vida. A que sí puedes. Sí. Ay, acabas, de verdad, hoy sí que lo vuelvo a comprobar. Acabas de tocar una fibra de verdad que me recordó a mis inicios en los cuales me topé al principio que te comentaba con personas que me decían, ¿qué es eso? ¿Qué eres? ¿Por qué vienes aquí? No nos haces falta, ¿no? Y esa parte también me tocaron personas para pisarte, ¿no? Oye, estás llegando algo aquí, no me vas a quitar el lugar que ya tengo. Voy a hacer todo lo posible por
por quitarte del camino. Ujú. Y esa parte, en lugar de yo de tomarla mal, la empecé a construir para hacerme crecer. Ayer escuché la palabra transformar. Ajá. Me gustó. A transformarla en otra cosa A para crecer ti. y decir, ¿por qué? Si yo tengo las herramientas, me has dado una gran herramienta para darme cuenta de la capacidad que tengo y de poder crecer, seguir aprendiendo. Yo que tengo la oportunidad de ver esa parte del camino y mirarla atrás, dije, sí se pudo, ¿no? Entonces, creo que esa parte también... Es difícil agradecerlo. Es muy difícil agradecerlo. Pero el malo pensaría de que lo odias, ¿no? De que le guardas algún rencor. Y no. A lo mejor y no importa. Es solamente una X en la ecuación, ¿no? Solo es parte de la ecuación. Al final te agradeces a ti por Así es. Por decir, sí. Y quiero también como poner un claro que probablemente yo fui el cabrón en la vida de alguien más, ¿no? Puede ser. ¿Sí? Que alguien me tenga aún todavía como el ojete de su vida. Sí. Y va, bueno, lo hice no es una excusa. No es una excusa. Sí. Probablemente puedo haberlo hecho sin querer. Algunas personas les he pedido disculpas por haber sido menso, por haber sido alguien que andaba en piloto automático, yo qué sé. Todavía me quedan disculpas por dar, pero no va a ser a través de mi transformación. No va a ser a través de mi cambio. No me baso en otra cosa que al final quedar agradecido conmigo. Sí. Cuesta agradecerlo porque es como, ¡ay, es que hijo de su! Sí, sí. Pero logras estar agradecido contigo, de decir, sí, te rifaste. Es verdad. Sí, o sea, lograste algo, dejaste una huellita, hiciste algo, porque al final de cuentas todos en esta vida dejamos una esencia de lo que somos, ¿no? Vaya, eso va a persistir, obviamente, nuestros familiares que nos recuerdan siempre, pero yo creo que esa parte de que también quizás tú hiciste algo que a otra persona no le gustó es una realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero espero que esa persona también lo haya tomado con su finalidad de crecimiento, ¿no? Porque... como sea, le afectaste. No. O sea, para bien o para mal, lo tomó como lo haya tomado, como sea, afectamos a las personas. La interacción más banal del mundo se llama efecto mariposa, ¿no? Tú no sabes que la más mínima acción o palabra que pueda mover del otro lado del mundo. Sí. En alguien que jamás vas a ver. Hay gente que te dice... dice... Y es impresionante. Sí, hay gente que te dice, usted así, estricta, disciplina. Había gente que decía, es que esa persona es mala, ¿no? Mala en otro contexto, ¿no? Pero tú dices, esa manera de ser estricta me ayudó a mí a poner orden, me ayudó a poner, a enseñarme a cómo deben de ser las cosas. Y yo creo que esa parte es la que, al final de cuentas, hay gente que se acerca y te agradece, ¿no? Te dice, oye, gracias por esta parte que me diste. Igual a mí me tocó dar muchas veces gracias, ¿no? A los que me daban cocotazos en la que estaba yo estudiando. Una llamada de atención de... Porque te decían, oye, no son objetos, son personas, ¿no? Tienes que poner ahí todos los sentidos del mundo porque está una vida de por medio, ¿no? Entonces esa parte, aplicándola a mi profesión, ¿no? Y al final de cuentas creo que eso es importante. Voy a platicar un poquito contigo de tu profesión, de medicina, de todo. Solo déjame checar que estén grabando y voy a servir un poquito más de café. Hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención en la medicina. No sé si las personas lo piensen igual, lo sientan igual. Siempre me ha llamado la atención y a lo mejor voy a decir algo que siempre he pensado y nunca le he externado a ningún médico. Pero siempre he pensado que la medicina se toma por cierta seguridad económica o por cierta pasión a querer. Me decía un amigo, pero es que yo quiero ayudar a las personas, a ver, no le cobres a nadie. Y dice, no, pues es que también tengo que... es un trabajo pues grato. Yo crecí en una clínica, mi papá era hermano de un médico. Crecí en la clínica, viví en la clínica, o sea, toda mi infancia, va. Está padre la historia, solo que sí hay se le va como inyectando no sé si al ego de los médicos, casi siempre,
como, ay, señor. Incluso al decir doctor, y no son doctores, es médico, ¿no? Sí. Hay músicos doctores. Así es. O sea, eso es otra cosa. O maestros, no sé. Sí. Se le va poniendo esta importancia y no se la quiero quitar, pero tampoco se la quiero quitar al licenciado en música. No sé si me estoy explicando. Sí, es real. ¿Qué piensas de eso? No concuerdo tampoco mucho con eso en la parte de que es doctor y como que te da cierto... La gente a veces te califica con cierto estatus, con cierta... Es doctora, ¿no? Te da ese nivel, la propia gente. Siento que también, en parte, el propio médico... Sí hay la medicina comercial, tengo que decirlo. La medicina que busca nada más... ¿Basura o qué? ¿Genérica? La parte económica, ¿sí? Eso es real, creo que no hay nadie que pueda decir que no, pero creo que ya depende también de cada uno, ¿no? Hay médicos que se dicen, bueno, ¿por qué va con ese médico? Porque da otra parte que es el trato. Pienso que la gente igual busca el trato, la confianza, la parte humana, que también sana y que también cuando la conjuntas con aquel médico que tiene conocimientos y que te dio resultados por sus conocimientos con la parte humana, esa sería la parte ideal, ¿no? Sí. Yo, ¿por qué entré a estudiar medicina? Porque también creo que todos entramos por esa parte que quieres ayudar. Te hacen una entrevista. Bueno, en mi época te hacían una entrevista y te preguntaban por qué querías estudiar medicina, ¿no? Te hacían una entrevista, te empezaban a preguntar. Y me acuerdo que una de las preguntas fue esa. Una de las personas que me entrevistó me dijo, bueno, si tú quieres ayudar a la gente, entonces puedes trabajar en una beneficencia y no recibir ninguna parte de una remuneración económica. Y ahí me comentó que también es algo que te permite desarrollar un trabajo, ¿no? Es un trabajo al final, como cualquier otra profesión, pero que no debes de perder igual esa perspectiva, o sea, no lucrar, que eso es otra parte igual muy compleja y distinta, ¿no? Sí, porque pero no me siento diferente si me preguntas, ¿es que es la doctora Anilú? No me siento diferente. Y quiero que también no suene desde, voy a decir dos porqués, que no suene desde un complejo tal vez, porque en mi caso es todo lo contrario. No importa tener un doctorado en música. Si tú dices soy músico en México, eres un bueno para nada, eres un borracho, eres un mujeriego, eres un asco de persona por ser músico. Y yo he conocido músicos, ¡pa la madre!, muchísimo más disciplinados y humanos y no sé, sabiondos y genios que cualquier otra persona de otra carrera. He conocido gente súper valiosa en el arte. En el grosso, el médico es un poquito muchísimo más comprometido a la vida que los músicos. En el grosso de, no sé, pues todo el mundo toca guitarra y no cualquiera agarra un bisturí, ¿no? Es algo más difícil. Pero eso no quiere decir que las carreras, las profesiones, las humanidades y todo sean distintas. Pero esa es el primer paréntesis que quiero decir, de que no son es un complejo. Y dos, al crecer en una clínica, literalmente cuando reprobé mi primera de secundaria, me mandaban al cuarto uno a la cama a estudiar mis libros para ver si me daban oportunidad de presentar el examen. Al final nos dan la fregada y no me dejaron repetir el año. O sea, viví en una clínica. Pero, pues el alfa de esa clínica, el doctor Lezama, era un superhumano. O sea, no había persona que le dijera su nombre. Voy a contar una historia, a lo mejor peco de contar algo que no debería, pero cuando falleció, vino mi papá estaba en Tapachula, pues vino porque había fallecido su hermano, pues igual vino mucha familia. Y estuvimos dando vueltas por papeleo, al final. Sí. ¡Wow! O sea, de verdad, o sea, no lo puedo creer. Le mando un abrazo a la familia, perdón. ¿Cuánto es? No es nada. O sea, es el doctor Lezama. Qué maldita pérdida. O sea, se lo cuento y me erizo. O sea, porque mi papá decía, este cabrón, ¿cómo lo querían? Decía mi papá. Y era lo que lo sabíamos. O sea, parecía diputado para todos lados. O sea, de verdad. Yo creía que mi papá saludaba a mucha gente. A mi papá también le decían, ¿qué pasó, doctor? Y mi papá se reía porque mi papá no era doctor, pero pues ahí estaba en la clínica toda la vida.
decía, pero es que a él lo saludan más. Él hasta era como ya, no, paren de saludar. Lo querían mucho, pero incluso después del tiempo era como, wow, ¿cómo se ganó? Entonces, si ese Alfa era tan humano y tanta pasión tenía por lo que hacía, obviamente la gente que le rodeaba, la persona que cuidaba el carro, la persona que cuidaba la clínica, el enfermero, la enfermera, todos tenían ese mood. Me encantaba lo que pasaba en esa clínica. Entonces, cuando veo algo distinto, como que no me gusta mucho. Claro. Llegar a un consultorio y ver así como la frialdad o cualquier, no sé ni siquiera cómo describirlo, algo distinto. Sí. No me gusta. ¿Por qué? Pues porque yo crecí ahí y yo veía un ambiente tan humano, no sé, tan padre en muchos sentidos. Y pues sí, creo que poner quiero escuchar el punto de vista de un médico y pues sí, piensas que puede haber igual, ¿no? Hay policías buenos, hay policías malos, hay médicos buenos, hay médicos malos. Sí. Podría decir en cuanto a capacidad de conocimiento, siento que todos estudiamos, todos nos preparamos y todo. Eso es un hecho. Cada uno va a ir creciendo tanto como quiere crecer en sus conocimientos, ¿no? O en su naturaleza. Hay médicos que dicen, no, yo sí llevaría a mi mamá con esta persona, ¿no? Por conocimientos, etcétera. Pero también esa parte humana, tengo que reconocer que no todos la van construyendo o la van forjando. Entonces, yo creo que eso marca también una diferencia en ti, en esa parte de que tú estás entregando todo por salvaguardar la vida de una persona, sea cual sea, en mi caso de los pequeñitos, pero no olvidar que también ese pequeñito está en un contexto de una familia. Es por ahí tal vez, ¿no? Como están cuidando la vida y tenemos la vida, pues, digo, por obviedad es lo más valioso que existe, o invaluable, más bien. Sí. Pero poniéndome más filósofo y no comparándome real, yo sé que las cosas pueden transgiversar en los videos y todo. Pero el arte también te puede salvar la vida. Sí. O sea, sí podemos. Sí. No solo de la parte física, a lo mejor de la parte metafórica, pero probablemente por eso es tanto el amor y la admiración a los médicos, ¿no? Sí. Por ahí puede ir. Sí, de hecho lo vives en tu servicio social cuando te toca ir a tu rotación de campo, en las comunidades. Tú a veces, te das cuenta, voy a ir a jugar, no sé, voleibol. Y tú piensas que nadie te está observando, tú vas y te diriges a jugar voleibol y alguien pregunta por ti. Está en la cancha la doctora, o sea, ¿quién te vio? ¿Quién no te vio en ese momento? Porque te vuelves un personaje. Sí. Entonces, esa parte de ese personaje que te sirva para impactar positivamente. Totalmente. En la sociedad. Totalmente. ¿No? Esa parte de impactar positivamente en la sociedad, pues implica, sin esperar recibir que me van a saludar miles de personas, no. O sea, es el impacto positivo que yo estoy dando en la parte que me toca hacer, en el ámbito en el que yo me desenvuelva, sea en la parte de medicina administrativa, ¿sí? O en la parte de medicina operacional, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es la que marca la diferencia. Y de verdad que los médicos que conozco, con los que trato y me llevo, amigos médicos, los americanos, mi abuela rentaba cuartos y está en el FOBI, entonces pues gente de medicina llegó a vivir ahí. De repente había 5 médicos en la comida junto a mí, o estudiantes, pues a la fecha pues ya están recibidos y así. Tengo muchos amigos, pero siempre ¿cómo se dice? Mi medidor es de lo que vi yo en la clínica. Por ejemplo, tú ahorita que tocaste un punto curioso, ¿no? ¿Tú notaste que tus amigos que los conociste de estudiantes y que fueron formándose y que ya se graduaron de médicos, cambiaron contigo? No. Esa parte es la que va haciendo que son ellos como personas lo que están brindando. Entonces hay otros médicos, ¿no?, que sí. Ajá. Andan así, soy médico. Brother. Sigue siendo el mismo. Se suponía que el cabrón era yo y ahorita que te veo el menso eres tú. O sea, se suponía que el menso era yo. Exactamente. Y es como, no, o sea, espérate, está bien, pero parece que lo hiciste por las causas incorrectas. No sé. Ajá, que es el punto que tocábamos al principio. Nos pasa a nosotros. Qué buena pregunta. O sea, te dan, no, ya le dieron tal cargo. Ahora. No. Entonces seguro ya es mejor persona. Exactamente. Para nada. Porque asumir ser un servidor público
como que la gente lo malinterpreta. Y es su propia palabra, servir al público, ¿no? No Sí. cerrar la puerta, sino dar más atención al público. ¿Qué podrías describir de tu carrera, de tu profesión, como una parte bonita? Está muy, muy fácil si lo veo en el grosso, así, por arriba, por encimita, pues ves bebés, Sí. o sea, está fácil, pero no sé, quiero profundizarlo. Pediatra y neonatólogo. Neonatólogo es a bebés, no solamente son niños, sino que además son recién nacidos, ¿no? Sí. Entonces, pues está fácil porque está padre, está bonito, pero también es de mucho tacto, de mucho cuidado, yo qué sé, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta de haber estado en ese canal? Mira, te puedo decir con el corazón en la mano que lo que más aprendí de los bebés, de los recién nacidos, de los niños, ¿sí? Es la capacidad de la fuerza que tienen para vencer todos y cada uno de las piedritas que se van poniendo en su camino y que interfieren para que ellos tengan un final feliz, ¿sí? A veces había historias en las que no había un final feliz y había historias que sí. Pero imaginarme y ver sobre todo que un cuerpo tan, pero tan pequeño se enfrentaba a muchas situaciones de salud y 3 meses después, ¿qué es lo que dura en promedio una estancia hospitalaria? Estamos hablando de un bebecito que te gusta menor de 1 kilo. ¡Wow! Sí, menor de 1 kilo, a ese tamaño. 3 meses, verlo, que se vaya a su casa, que lo lleve su mamá abrazado, que lo lleve su papá, que vaya a casa. Yo sé que va a empezar un camino todavía mucho más, o sea, a tejer, a construir otro capítulo. ¿Los has visto de grandes? Sí. Entonces, esa parte es la que me deja de enseñanza. Impresionante, ¿no? O sea, todos los días era aprender porque llegabas y veías, no, está, ahí vamos, otro día, cada minuto, cada segundo. Entonces, esa parte, esa fortaleza de un pedacito de carne, a veces como decía uno, eso es, híjole, impactante. Y uno nunca la acaba de entender, o sea, no hay algo que te explique esa parte, ¿no? Entonces sí, es esa parte de aprendizaje. Lo contrastante de algo tan débil va a simple vista. Así es. Pero es el puro poder. Y dijiste algo, como tienen un buen final, pero en realidad es un buen principio. Sí. O en sea, realidad. Ok, dale, vas a iniciar tu vida. Sí. Hay a veces médicos en la cual dicen, bueno, hasta aquí ya terminé mi papel, ya la vida, salió adelante, se va a su casa. No, ¿sí? Al menos yo, en lo particular, desde que estaban ahí era, y a veces lo expresaba y se los decía a los papás, es que yo no estoy pensando en este momento de vida, yo estoy pensando a futuro. Que vaya a la escuela, que camine, que hable. O sea, sabía que todo lo que yo hiciera en ese momento era para una proyección a futuro, ¿sí? Entonces dice, bueno, ¿por qué no te centras en el presente, en resolver lo de ahorita? Sí, por supuesto que sí. Pero también, en parte, mis acciones eran para impactar positivamente a futuro, porque sabemos que la niñez, como dicen coloquialmente, es el futuro. ¿Y qué es lo que buscas? El menor daño colateral para una reintegración a la sociedad en las mejores condiciones que se den para que tenga las mejores armas en su desarrollo personal. Perdón, ¿cuándo se utiliza tu especialidad? ¿En qué parte? O sea, ¿solo es cuando hay problemas? O porque entiendo, o sea, yo nunca escuché que en un parto hubiera un neonatólogo ahí. Pediatra tal vez a veces había, pero podría haber un parto sin anestesia, o sea, sin... Sí. ¿En qué? Bueno, la neonatología es una subespecialidad de la pediatría. Por supuesto, los pediatras están también capacitados para atender a un recién nacido, pues, dominan hasta los 17 años, pero ya el neonatólogo atiende tanto a niños sanos, en riesgo, enfermos y en estado crítico. En todas esas esferas actúa. Es una especialidad. Una subespecialidad de la pediatría. Sí. Que está muy padre lo que dices. Si lo piensas fríamente, bueno, a ver, unas células se unen con otra célula, y luego se hacen 4, luego 8 y luego sale un bebé, ¿no? O sea,
Así es, o sea, algo, una cosa con movimiento, con otra cosa con movimiento, se unen, es impresionante la vida. Sí. Pero, pues a través del cariño y la visualización de algo, pues a lo mejor ese tamaño, ¿no? Algo de 1 kilo. Sí. O sea, algo así chiquitín. Sí. Que dices, madres, esto va a estar difícil. Y que logre comenzar la vida. Wow, sí debe ser. Sí. O sea, me lo estabas diciendo y sentí así una amarrada aquí y no tengo ni siquiera una imagen porque no, pues obviamente yo no viví algo así, pero mi hija nació de 2 kilos 200 a los 8 meses. Sí, te lo platiqué. Sí, era muy pequeña Sonia cuando nació. Tuve que ir a casa de su abuela. Tuvimos que ir a casa de su abuela porque teníamos miedo de tomarla. Era muy chiquita y naranja y flaquita y era como, esta cosa, ¿cómo se usa? Sí. Yo tenía 17 años. Wow. O sea, muy joven. Yo tenía 17 años. Su mamá tenía 19. Era muy pequeña y era muy frágil. Visualmente era frágil. No tengo idea de cómo se sentía lo que estás diciendo, de ver algo así. Y además está a tu cargo. O sea, sí. Tú eres la especialista de eso. Su madre. Sí, invariablemente. ¿Cómo te hace responsable de eso? Digo, lo sé que es por tu carrera, lo sé que es porque, pues es que eso quise y eso hiciste, pero. Y te soy honesta. ¿A qué te agarras a ser responsable? Había un nervio. A pesar de tener ya ciertos años, ¿no? Laborando en ellos, sí había un nervio cuando nos avisaban, ¿no? Cuando dicen, no, pues está el nacimiento. Y llegabas y a la terapia intensiva a un bebecito 600 gramos, 700 gramos, ¿no? Era verdaderamente impactante, con temor, porque nunca uno deja de aprender y porque siempre hay que aprender y estudiar todos los días, ¿no? Entonces sí era estresante, impactante y pues hacer. Y es verdad, recuerdo perfectamente bien las escenas de un personaje, una personita chiquitita y con muchas personas a su alrededor para la atención de esa personita pequeña, ¿no? Y quiero hacer una mención especial al personal de enfermería. Híjole, una mención honorífica al personal de enfermería, que es los pilares fundamentales de la atención en que esos pequeños salgan adelante. O sea, sin enfermería no somos nada. Tiene 3 años que quiero hablar con un enfermero y no he podido. Ay, pues tiene 3 años. Y no por lo difícil, obviamente. Conozco gente enfermera. Sí. Invité a una amiga, se llama Cintia, estudió conmigo en la secundaria. Ajá. Cuando estuvo internado mi papá hace años que tuvo un problema, pisó una plancha que siempre dejaba cerca de su cama y se le anda pudriendo el pie. Oh. Lo encerraron en este cuarto de infección, no sé cómo se llama. Sí. Y ahí vi a Cintia. ¿Y qué haces acá? No, pues aquí está mi papá, no, ¿qué? Después le escribí, no se concretó porque tenía mucha chamba, creo que todavía está estudiando algo. Y dije, me voy a esperar a que sea ella, porque pues es una amiga, una cuata de la secundaria, ¿no? Sí. Pero tiene mucho tiempo que quiero platicar porque igual conocí a las enfermeras que estaban en la clínica. En algún punto me llevaba tanto con ellas porque pues todos andaban en chinga y yo de repente estaba platicando con la enfermera. Sí. Era una chamba muy distinta. Sí. Y técnicamente, bueno, no técnicamente, en teoría mi papá era un enfermero. O sea, mi papá era el administrador de la clínica, hacía todo, hacía el banco, pero también le tocó agarrar un parto porque ya no llegaba nadie. Sí, es verdad. Y él tuvo que rifarse, así como... Sí. O sea, sí, son Sí, son un pilar fundamental y sobre todo esa parte, ¿no? En el trabajo a través de los años que te va permitiendo interactuar con las personas, conocerlas y en algunos casos hacerlas tus amigas, hablar con los ojos, no sé. Sí. Y decirte esto, requiere el otro. Entonces, esa parte es... Hay una complicidad, ¿verdad? Hay una complicidad. Tú lo has dicho, es la clave correcta. Malévola y sana. O sea, sí. Así de ahí güey. Es una complicidad. Sí, es verdad. Sí. Porque ellas se dan cuenta quién sí, quién no, quién le sabe, quién el otro, ¿no? Es totalmente Entonces cierto. Sí te das perfecta cuenta. Ellas se dan perfecta cuenta también y son un apoyo invaluable. Mi admiración y mi respeto para ellas siempre. Desde las enfermeras que conocí cuando empecé a laborar hasta el último día en el cual yo cerré el capítulo de la parte institucional.
las llevo aquí, así, tatuadas en el corazón. Sí. Qué padre. Sí. Quiero dejar como un video. Siempre estoy pensando en los clips que voy a hacer o que podrían salir. Vamos a decir un ABC o un 1, 2, 3 de el cuidado de un recién nacido o el cuidado de los padres o alguna recomendación médica para que todo esté bien en ese inicio. Le mando un saludo a Elmer y a su esposa. Acaban de tener un bebé y están así. Cállate ya. De emocionados, ¿no? Sí, claro. Entonces, un ABC de cuidados, un ABC de consejos, no lo sé. Por ahí más o menos me pregunta. Cuando es un bebé pequeñito, lo primero pues es vigilar la temperatura, que se alimente. Tú tocaste un punto importante que es la de la lactancia materna, ¿no? Una lactancia materna exclusiva, o sea, solamente leche de mamá, tiene beneficios no solo a corto, sino a largo plazo también. Entonces, que se alimente de la mamá, que no reciba ningún otro alimento más que la leche materna. ¿Por cuánto tiempo? Al menos 6 meses. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Vigilar su temperatura en casa, arroparse de acuerdo al clima y el mayor tiempo posible el contacto con la mamá. Eso es lo principal. Y que acudan también con un profesional de la salud. Yo sé que las tías, las abuelitas, las primas nos dan muchos consejos. Eso es molesto. Pero, muy molesto. No a todos les funciona, pero sí tenemos que reconocer igual que las abuelitas saben muchas cosas, ¿no? Pues sí, pero un consejo a la semana, ¿no? O sea, no te trae chingue. Sí, tomarlo con calma también es. Eso es un consejo que yo doy como para los tíos y las tías y todo eso. Relájense a los papás primerizos. Disfrutar. Les hacen un ruido horrible de estarles diciendo así sí, así no. Es como basta, dale chance que lo aprenda. Sí, eso sí es súper molesto. Sí. Qué padre. Uno puede pensar que hay cosas que se saben y que no. Que desconocen. No se desconocen. Y tal vez más allá de la salud, algo así como para bañarles, yo podría decir, tengan un poco de confianza en sí mismos, que a lo mejor no es médico, es algo a lo mejor de, no sé, medio romántico, de que sí pueden, a lo mejor, no sé, para situaciones más comunes y corrientes del cuidado de un bebé que tienes por primera vez. Ajá. ¿Te ocurre algo médicamente así como, no sé, tengan un botiquín? Sí, esa recomendación es importante, al menos cuando en los primeros días tener un termómetro digital en casa, tener un medicamento que te ayude a controlar la temperatura, obviamente preguntándole siempre a tu pediatra, a tu neonatólogo con el que estés llevando y siempre tener una lucecita igual encendida. Hay otra parte importante igual que es la posición del recién nacido al dormir, ¿sí? Nunca hay que colocarlo boca abajo por el riesgo que tiene de muerte súbita. Siempre colocarlo boca arriba, que esté ligeramente inclinadito y vigilando tener una luz tenue en casa que te permita estar observando la respiración. Exactamente, esa parte de cuidado básico, sin necesidad de crear un pánico, ¿no? De que tengo que estar las 24 horas del día observándolo, no. Pero sí es parte importante la superficie igual donde duerme, que no se hunda por este famoso riesgo de muerte súbita del recién nacido, ¿no? Que es importante. Quiero preguntarlo, ¿es real lo de la mollera de que si los tocas se mueren? No, la mollera es la fontanela, ¿no? La que une las suturas. Si les tocas ahí se mueren. Yo no escuché eso. No, es una zona, bueno, el cráneo es en sí muy frágil, ¿verdad? Pero tanto así como que tocarlo y morirse, no. Pero sí hay que aprender a conocerla. Los papás deben de aprender a conocer. ¿Qué pasa? ¿Es peligroso? ¿Por qué tiene esta leyenda? Pues es una ventana que te permite incluso hacer estudios y ahí se mide también muchas veces el estado de hidratación de los bebés en algunos casos o de algunas enfermedades que pueden causar incremento de la presión del cráneo. Ahí se abomba la fontanela o se hunde mucho la fontanela. Es una zona que a los cuidados de las abuelitas y las tías es una zona que sí hay que cuidar en sí todo el cráneo del bebé, pero es una ventana que inclusive se pueden hacer
estudios. Por eso es que sí la mencionan mucho, porque te da mucha idea de cómo puede estar un bebé. O sea, que no está tan perdido ese... Y que los tiren para arriba, eso es muy malo. Sí, exactamente, no se debe de hacer. ¿Por qué? Por precisamente el cráneo, los movimientos, las sacudidas. Está más suelto. Está más suave, ¿no? Y las sacudidas impactan también en el tejido cerebral, entonces sí, eso no hay que hacerlo. ¿Hasta cuánto tiempo se puede hacer? Bueno, esos movimientos nunca se deben hacer, ¿no? Pero ya después del año. Sí, porque es peligroso, ¿no? Es peligroso, que es algo muy coloquial, ¿no? Es como que avientan a los bebés, pero es peligroso. Sí, es peligroso. Eso no hay que hacerlo. Pero médicamente algo así de que se mueve el cerebro en los primeros meses, ¿no? De Son ahí, sacudidas. pues también, o sea, a jalarle el brazo también es peligroso. Eso es muy común cuando van empezando a caminar, la forma en la que a veces va el bebé caminando y tú al estar más alto vas jalando el brazo, ¿no? Se pueden hacer luxaciones del hombro, entonces le puedes zafar. Coloquialmente se llama el bracito. ¿El chupón? ¿No? Chupón. El chupón es controversial, pero sí se usa para estimulación en el caso de los bebecitos prematuros, pero no es algo que sea una recomendación, ¿sí? ¿Qué estimulas? ¿Que aprendan a jalar? A succionar. Okay, estamos hablando de un prematuro. Entonces, chupón, un sinónimo puede ser entrenador. Ajá. Ya aprendió, ya, bye. Exactamente, o sea, quitarlo. Exactamente. Ok, sí. ¿Biberones? No recomendamos los biberones porque lo que queremos es favorecer el contacto de la mamá con el bebé. Si hay alguna situación como... Sí, si no permanecen juntos, si la mamá tiene que salir a algún lado. ¿Cuánto tiempo se usa el biberón? ¿Qué tipo de biberón? Bueno, en realidad, te vuelvo a repetir, no recomendamos en sí los biberones, pero pues en el mercado o en el súper hay de los que son de forma anatómica que se pudiesen utilizar en el caso de que la mamá no esté junto al bebé, ¿no? Que no haya ese contacto, pero lo mejor es la lactancia materna a través de la succión que se hace directo al seno materno. Ok. A mí me pasó con la más chiquilla, tenía reflujo. Me mandaron una leche especial porque guacareaba. A todo mundo bautizaba. Sí. A todo mundo bautizaba. Y era un leche especial, biberón especial. Por la especie de la fórmula. Sí, sí. Y era un lío. Porque a veces hasta el biberón hacía que vomitara. Era todo un lío. Sí, sí, sí. Entonces por eso lo preguntaba, porque sí batallamos con eso. Sí, sí. Hay situaciones especiales, ¿no? Pero hoy en día por eso se prefiere. Es consultar para ver, no hay una cosa general. Cada cosa es recomendar. Cada paciente tiene. Hoy en las redes sociales vemos muchas cosas, sí, también, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no hay que generalizar. Me duele el dedo y tienes cáncer de ojo así. Exactamente. Sobre todo eso. Sí, entonces sí hay que individualizar cada caso, cada circunstancia, darle la importancia que requiere, ¿no? a cada cosa. Regresemos a Anilú. ¿A qué le quitas tu atención? Ay, pues como te comentaba, lo que no me aporta nada, lo que no me deja nada. Y a veces también cuando algo me angustia mucho, me agobia mucho, trato de no pensar mucho en eso, ¿no? En eso trato de quitarle ahí la atención. Algo que o algo que me lastime o que me preocupe, como que trato de no ocuparme mucho en eso. Digo, y es que esta pregunta apenas la hice, apenas la he estado barajando. Supongamos que sales en la mañana, tienes pendientes, tu rutina, tu día de descanso, y entiendo que si vas manejando, pues le pones atención a la música, al pendiente, tengo que hacer tal cosa. Es hacer un proceso físico de poner atención y conciencia, cosas, pero hablando de una manera menos señalativa, como general. ¿A qué no le pones atención? ¿O a qué le quitas tu atención? Que a lo mejor pueden ser dos cosas distintas. Quiero intentar explicar esa pregunta porque de las 3 veces que le he hecho, siento que sí había una respuesta, obviamente, a lo que la persona escucha y me dice, pero todavía no la termino de explicar. Porque yo le quito la atención, voy a intentar responder yo le quito la atención a mis pensamientos negativos, como dijiste. O sea, como, ya cállate, o sea, él no puedes,
Algo así, a eso le quito mi O esa atención. dificultad, el no enfocarme tanto en algo negativo. Quizás pudiera ser esa mi respuesta, ¿no? Y no enfocarme tanto en la parte negativa, sino tratar de pensar más positivamente. Y creo que eso es una parte igual que tengo que construir en mí, el tratar de pensar más positivamente, en como que a veces creo una ola, un mar antes de pensar en esa parte positiva. Sí, porque a veces cuando te dicen, no toques el botón rojo. O sea, sí, es como decir, es que no pienso en lo negativo y empiezas a describir 22 cosas negativas que no piensas. ¿Cómo que no las piensas? Si ya las escribiste todas, ¿no? Sí, es verdad. Me ha pasado esa parte, digo, bueno, tengo que construir más cosas positivas. Yo no lo sé si el hecho de a veces estar continuamente con algo difícil por la propia profesión, que era enfrentarte todos los días hacia algo negativo que podía suceder, ¿sí? Hablando en cosas pues problemáticas, pues, ajá, y que tenías que resolver. ¿Crees que siempre va a haber riesgo para la vida? Sí, entonces esa parte como que también quitarte los zapatos y llegar y ya hacer Anilú, como tú bien dices, llegando a tu casa, porque sí, ayer es Anilú. Qué difícil. Sí, entonces esa parte sí es complicada. A veces sucede con la propia familia, ¿no? Como que también tienes que darles espacio de que tú eres ese integrante de la familia Anilú y tienes que quitarte esa parte y trabajar con las... Obviamente en todos los hogares, en todas las familias hay preocupaciones, cosas que se tienen que resolver. Y yo sé que tiene que haber un equilibrio, ni todo el tiempo puedes estar muy positivo, ni todo el tiempo tienes que estar muy negativo, ¿no? Pero sí trabajar en cómo ver la perspectiva de las cosas. Está bien, no sé si decir interesante, pero esta situación que platicas de un bebé que pesa 1 kilo y tiene muchos problemas y logra pues ponerse de pie y vivir la vida después de unos años, ese ser te demuestra o te enseña la fortaleza de la vida, ¿no? Como tal, a través de un humanito. Sí, sí. Te enseña la fortaleza, pero también te enseña la fragilidad de la vida. Sin lugar a dudas. Sí. O sea, entonces, wow, qué difícil caminar en esa línea. Eso fue lo que dijiste al inicio. Sí. Es que estás en la línea. Estás en la línea. Del poder de la vida y lo frágil de la vida. Sí. Es a su madre. Sí. Y la parte frustrante también a veces de que diste todo lo mejor de ti y a veces no obtuviste el resultado que hubieras tú querido, deseado. Esa parte también, se fue. Sí, hace ratito. Vamos a abrir un poquito aquí. Los celulares están grabando y los micrófonos sirven. Solo yo soy el que se va a ver distinto. Esa parte también, pues es complicada, ¿no? El hecho de... frustrante. Entonces, lidiar con esa frustración, no sé si llamarlo propiamente frustración, pero sí con esa situación. Pues es que frustración es cuando no lo brincas. Ajá, eso. Frustración es cuando no lo brincas. Cuando lo brincas, pues ya pudiste. Sí. Y sí. Hace rato empezó a pasar igual. Sí, en la frustración. Entonces, no sé si también esa parte, porque sí lo llegué a experimentar, esa parte de frustración y de dolor, porque también me dolía muchísimo. Entonces esa parte de las emociones se volvía como un vuelco importante, que a veces me costaba varios días volver a retomar ese gas, ¿no? Pero pues estabas apapachada también por tu familia, porque invariablemente llegabas y platicabas, oye, ¿por qué estás así? Porque me pasó esto, me pasó el otro, me pasó aquello. Te drenaba impresionante. Te drenaba. O sea. Sí, en algunos momentos sí. ¿Por qué? Porque yo sentía o siento, ¿verdad? Esa parte de cariño. O sea, ya había esa parte de eres a quien te tengo que cuidar, eres que te tengo que preservar, como si fuera alguien tuyo. Entonces esa parte igual hay que trabajarla mucho. A esa parte que sientes cariño. En teoría no debería suceder, ¿no? O sea, digo, somos humanos, pero en teoría no debería de suceder. O sea, en teoría, se supone que eres digo, suena muy frío lo que voy a decir,
pero es un prestador de un servicio nada más. Sí, Pero pues es que son humanitos, o sea, está imposible no sentir. No, y desde el momento en que nosotros pedimos un nombre, ¿cómo se llama? Sí. ¿No? Y desde ese momento en que le estamos otorgando un nombre, había gente que nos decía, ay, pero es que tal vez no se le quede ese nombre. No importa. A partir, entonces se le llama por su nombre, ¿sí? A cada uno de los pacientes. Esa parte igual es desconocida para muchos, para los familiares, ¿no? Los familiares pueden decir, ay, no sienten nada, pero no. Al menos no todos. Qué difícil profesión estar tratando con el inicio de la vida. Sí. Y de la misma forma, así como te drenaba, te superalimentaba ver un proceso normal. Sí. O feliz. Claro, eso era lo que tú buscas, ¿no? Es esa parte de un final feliz, de éxito, de que vayan a casita, de que estén bien, ¿no? Entonces esa parte igual es reconfortante, pero también tienes que estar construido lo suficientemente fuerte para cuando no lo sea, tú dar ese apapacho, ese confort, ¿no? A quien así lo requiera en ese momento. Entonces tienes que manejar esa dualidad sin dejar de ser tú y canalizando también esos sentimientos a través de ti, porque ¿Cómo te tú eres también una fuerza. Pues mucho mi familia. O sea, mi familia para mí es... ¿Tu terapia? Es todo mi terapia, mi fuerza, mi fortaleza, mi inspiración. Incluso mi papá, que hablo muchísimo de él, que él ya no está aquí físicamente. Sin embargo, me acompaña todo el tiempo, ¿no? Y él también nos dejó una gran enseñanza como familia, ¿no? Esa parte de la unidad. Y creo que eso es algo que me ha inspirado y me inspirará siempre. Sí. Sí, fíjate que suena muy distinto cuando dijiste la palabra inspiración al inicio, ahorita. Pero pues es que uno no, como lo dije, creo que sí dije la palabra ángulo y percepción, ¿no? Algo así. Sí. Después de un rato de entender el tema, la temática, la persona, ok, y entiendo la inspiración que te daban. O sea, así puedes, sí puedes. Y que te lo inyectaban, ¿no? O sea, sí puedes. Sí. El final de las pláticas con mi jefe, cuando estaba yo así como cansado y le intentaba preguntar, ¿para dónde me hago? Yo encontraba la respuesta mediante la plática, pero pues él me ayudaba a encontrar la respuesta en mí. O sea, no me decía esto. Hace rato estaba dándole clase a un chamaco. Le mando un saludo a sus papás. Y le digo... Toca, así le escribí y le dije, ten. Y ya tenía un rato, yo estaba pasando unos archivos, estaba descargando archivos de los podcasts y tenía rato sonándole. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te trabas? Sí. Y le dije, pues es que te falta a partir de aquí. No, date una teoría. Y ok, y ya le salió la guitarra y se puso a tocar el bajo y le di el bajo. Es primera vez que iba a usar el bajo. Viene educación musical, no viene a una cosa específica. Ajá. Y le dije, te voy a dar el bajo, pero tú vas a encontrar lo que tienes que tocar. No te lo voy a hacer visual. Mira esto, porque es así, el niño está así. Entonces, si yo se lo hubiera enseñado, lo hubiera hecho 5 segundos. ¿Y de qué le puede funcionar aprendérselo tan rápido sin entendimiento? Y le dije, si te doy un pescado ahorita, vas a comer hoy. Si te enseño a pescar, vas a comer cuando tú quieras. Así que trucha y búscalo. Después un rato que lo intentó, dije, bueno, le voy a ayudar a encontrarlo. Y ya, al final, pues, tocó la rola y entre los dos estábamos tocando, ¿no? Después de hora y media, ya le dolían los dedos. Pero entendió. Ya entendí, como 3 veces. Ya entendí. Creo que esta parte familiar, dentro del núcleo, a veces puede haber familias en el campo, familias en el trabajo. Sí. Que te hacen entender que puedes. Sí. Eso está bien, bien padre. Es algo que yo romantizo mucho porque lo viví. Romantizo mucho el que creas en ti, incluso si al final, digo, al principio hacías todo lo contrario, ¿no?
demeritar y fallarle a lo que estaban intentando darte. Sí. Me gusta mucho cuando las personas se apoyan y cuando alguien lo toma y lo hace realidad, porque también es un poco de un tributo a quien se rompía la madre por ti. Sí. Es un poco tributo, ser agradecido a esa chinga que se pusieron por ti. Sí. Sí. Voy a hacerte una pregunta, está random, pero contéstala como quieras. Para romper el hielo después de ya hora y media que vamos hablando. Un momento raro, a lo mejor no tu carrera, sí tu carrera, es un momento raro o inexplicable, fantasmagórico, de ovnis, yo qué sé, no sé cómo quieras explicarlo, lo que no puedas explicar, lo que te pasó, que a la fecha dices, no sé por qué. Así, ¿de dónde salió eso? No sé. Un momento raro o inexplicable. ¿Del ámbito profesional? Donde quieras. Algo inexplicable. Sí, pasaron varios en el ámbito profesional, ¿no? Habían cosas, historias extrañas, ¿no? De que sí nos tocó vivir, no solo a mí, sino también o sea, no es algo que yo solo vi o sentí, sino que también otra persona dijimos, lo viste, lo percibiste. Las famosas corrientes o sensaciones frías en algún momento dado de que estamos trabajando. Eso es lo único. ¿Cómo es? ¿Cómo extraño, es? Como algo que pasa junto a ti. Como como el aire de parisina cuando pasas por la puerta. ¡Ay, qué rico! Se me quitó el calor. Exactamente, así. Pero en medio del quirófano, ¿cómo? En medio de nuestra área laboral. Sí, que era pues pequeña, vamos a decirlo. Bueno, pero lo atribuías a algo fantasmagórico. Ajá. Que a lo mejor era simplemente una corriente de aire ahí, ¿no? Pero sí era como, ¡ay, güey! ¿Por qué? Porque pues tú no le dijiste a nadie, pero la otra persona que está junto a ti viró a ver y se viraron a ver las dos y dijeron, ¿sentiste lo mismo? Y ya luego después, cuando la otra habla, ¿sentiste la corriente? Sí. Y ya sigues haciendo lo tuyo, ¿no? O sea, ¿otra? Pues así que yo recuerdo, esa es la única así extraña que me haya pasado. O al cual no le quise dar una explicación. Otra explicación. A mis papás les pasó, digo, esta mirada de ¿qué estás diciendo? ¿Lo sentiste? Ajá. Me lo contaron. Me lo contaron, o tal vez se lo contaron a un tío y yo estaba bien chismoso escuchando. Estaban dormidos, o se iban a dormir o acababan de despertar, no lo sé. Y sintieron que alguien se puso en la cama. Se sentó en la cama, sí. Ajá. Ambos acostados, no sé si viéndose de espaldas, no lo sé. Y tal vez, pues uno hace así como, no sé, no entro al cuarto, así que. Sí. Y después de que no había nadie, se voltearon a ver sí, o sea, así. Sí. Pues no fue la pata de uno, no fue la pata del otro. Los dos, y eso es lo que decían, así lo describían. Los dos sentimos que alguien se sentó en la cama. Sí. Y creo que había a lo mejor el aniversario de algún difunto, y eso les impresionó. Sí. En los hospitales hay muchas historias, ¿no? Sí. Gente que cuenta muchas historias de cosas que pasan, ¿no? Inexplicables. Pero pues. Pero tú viviste la corriente. Que me constara a mí, que yo percibiera, que yo sintiera, solamente esa. Las demás quedaban. ¿Un escalofrío gigante o frío, así como si. Frío, como que un hielo. Como que está pasando un hielo. Hay una película, no me acuerdo cuál es, donde, pues así es, películas de terror, donde dice cuando. Es la de Sexto Sentido. Ajá. Cuando ellos aparecen, el frío baja, la temperatura baja. Sí, es un frío. Y ese sí, no quiero decir la palabra campechana, heladez, pero es que no es lo mismo porque es, o sea, frío, como cuando te colocas un hielo, un pedazo de hielo en el cuerpo y estás sintiendo frío, así. Entonces tú dices... ¡Qué loco! Ajá, porque sabes que no estás haciendo contacto con ninguna parte de tu cuerpo, ¿no? Por percibir eso, sentir eso. Bueno, dos cosas más. Una, ¿hay algún tema que te gustaría platicar conmigo? Poniendo en perspectiva o iniciando desde que
pues me conoces un poco y me gustaría platicar con Noé sobre atriles, no lo sé, algo así, como hay algún tema, y si dices que no, tampoco pasa nada. No más es. A mí me gustaría mucho preguntarte de la música, o sea, ¿cómo empezó tu gusto por la música? ¿Cómo ha sido tu camino en la música? Me gustaría. ¿Sí? Desconozco mucho del tema de la. Soy una ignorante sí. Lo que quieras. Musical. Entonces, ¿cómo empecé en la música? Ajá. En secundaria un amigo llevó una guitarra y tocó una canción de Marilyn Manson. Yo tenía como 13, 14 años. El que tenía las bototas y así. Sí, Manson. Acá está. Sí. Y a mí me encantaba Marilyn Manson. Cuando escuché, yo era una persona muy desesperada, dispersa, súper hiperactiva, ¿no? Y eso fue giré mi cabeza que está tocando una canción de Marilyn Manson. Obviamente, cuando ves que alguien cerca de ti está haciendo algo, a lo que tú ves como algo que no ibas a ver, no sé escribirlo. Me atrapó las orejas. Y le dije, enséñame ese pedazo. ¿Cómo hiciste eso? Y no, pues pones el dedo aquí y todo y presta. Yo de por sí no ponía atención a las clases, no me interesaba la clase, era el hiperactivo del salón. Y pues tal vez en 20 minutos ya me salió. Y lo que yo sentía al tocar eso fue como, wow. O sea, la canción es de Marilyn Manson, es Sweet Dreams y es de los Eurythmics. Es un grupo de Sweet Dreams are made of this. Pero él hizo un cover, ¿no? Y pues ese fue como el acercamiento a la música de, ay, yo estoy tocando esto. Qué cabrón. Te puedo decir que a la fecha, hace poco estaba probando el aparato ya tengo mucho tiempo cantando y me canso. Entonces, hay cosas que no me salen, pero hacerlo aquí me da un poco de pena. Todavía tengo pena a veces a cantar porque pues, lo que yo digo probablemente se escucha ahí abajo. Y estaba... Y esa es una cabina de grabación. En ese closet hay una cabina de grabación. Está selladito. Me encerré ahí con la letra y estaba practicándolo ahí. Cuando me salió, sigo sintiendo esa emoción. Me sigue causando esa emoción de... ¡Ah! Sí pude. Me sigue provocando eso, encontrar ¡ay, esta nota! Sí, me sigue provocando eso. Sí. Superó... bueno, eso fue en secundaria. Toqué 2, 3 cosas. Mi mejor amigo, Ricardo Silo, uno de los mejores amigos, me enseñó un poquito más cosas. Me regaló una guitarra toda podrida que tenía en su casa. Me la regaló. Úsala, yo no la quiero. Y cuando me voy a Chiapas, terminando la secundaria, dejé de jugar americano, dejé de jugar básquet porque no había, pues, algún equipo que me llamara la atención. Entonces en la prepa me dicen que sí quiero cantar con ellos en su banda porque pues, veían que yo llevaba la guitarra de repente al salón. Y me dijeron, nosotros vamos a una escuela de música, ¿por qué no vas y te haces el cantante? Porque cantaba, no sé, una de José José en el salón, ¿no? Pues sobres, total, el deporte ya valió. Entonces, ahí me voy a una escuela de música y ahí se inició ese amor se fue como alimentando. Y muchas cosas, no sé, ecualizar, usar un micrófono, ir a un toquín. Y siempre fue el amor más a la música que a la fiesta, que al protagonismo, que al escenario, que no, era lo que me hacía sentir la música. Antes de eso yo quería estudiar psicología. Ajá. Yo quería ser psicólogo en secundaria. Y cuando conocí la música, pues era como directa la psicología, no había que haber plática, me hacía sentir automáticamente. Nunca ha dejado de hacerme sentir y de destruirme a veces. O sea, hay veces que me está llevando la tostada. Me he puesto una guarapeda yo solo con rolas destructivas así, ¿no? Les doy un top 3. Mi Soledad y yo, Alejandro Sanz. No Surprises de Radiohead. Sorry Seems to Be the Hardest Word. Perdón, es la palabra más dura, de Ray Charles. Rolas que las escuchas y te destruyen la vida. O sea, yo una vez dije, no vayan al gimnasio con Alejandro Sanz.
no hagan eso. O sea, si de por sí duele con Alejandro Sanz, es destructivo. Su voz te rompe el alma. O sea, a mí la música me da y me quita algo adentro que no me hace otra cosa. Es como un escape de. Y también una conexión a. La música me da esta cosa mágica y espiritual. Si hay algo que yo pudiera decir, algo inexplicable o raro, es la música. Una vez me preguntó una alumna y lo he platicado un par de veces: profe, ¿usted cree en Dios? A la madre, ¿qué le digo a la niña de 15 años que me dijo que si creo en Dios? Y yo le dije, la música para mí es Dios. Dios es música. Y si yo te puedo escribir a Dios, te lo voy a hacer a través de la música. Y me conecto con Dios a través de la música. Y Dios es música, etcétera, etcétera. Empecé a desvariar sobre eso. Okay. Y ya acabamos escribiendo una canción porque en eso andábamos, ¿no? Y conceptos y cosas así. Claro. Ella está estudiando medicina, de hecho. Tania está estudiando medicina, compuso rolas y todo. Y la música es eso a lo que me dedico, por lo que no cobro. O sea, por hacer canciones a mí en realidad me quita tiempo y no lo cobro. De repente algún amigo me dice quiero una rola para tal y se la vendo, ¿no? Pero es lo que más me gusta hacer y a lo que menos me dedico. Es no sé, le hice el intro a un podcast. Yo hice la rola, toda la hice yo, la construí y me pierdo haciéndola. Son para hacer 30 segundos, ¿no? Sí, ese es mi rollo en la música. Qué padre. ¿Qué piensas? Pues porque esa misma inspiración, ese mismo gusto, o sea, cada quien lo enfoca, ¿no? Hacia lo que más le gusta hacer, ¿no? Entonces, qué padre, me da mucho gusto. Yo también la música me gusta, pero casi no sé de géneros, de cosas, pero me gusta escuchar y todo tipo de música. Melómano le dicen, amante de la música, ¿no? A escuchar música. Y también siento como que me proyecto en los sentimientos de la canción, ¿no? Entonces esa parte. ¿Eres más instrumental o letrística? O sea, ¿escuchas letra o escuchas música o ambas así cosas? Como que la letra, saber la letra y así, si es desgarradora la letra y estoy atravesando por ese sentimiento, ahí me voy con la canción a cantarla así. Luego te envío ahí están en YouTube mis discos, son 4 discos oficiales, ¿no? Padre. Pero igual rolas que hago y de repente subo y ni estoy ahí como que intentando publicitarlas, nada. Ajá. Ahí están. Sí, se da natural y ya. Sí. Qué padre. Esa era la 1 y la 2. La última era ¿cómo fue la experiencia en el podcast? ¿Qué notas? ¿Cómo puedes describirlo? Y esto es para una retroalimentación de mejora, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió? Que nada, quiero darte las gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. De verdad. Me sentí muy en confianza, y me gustó mucho la experiencia porque fue algo así que natural, que se fueron dando la plática. Y el hecho también de tener el espacio de permitirte decir algo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te inspira, dar un mensaje, creo que también es parte bonito que tú des ese espacio y ese tiempo, igual creo que es muy valioso. Entonces te felicito también por tener esas ideas, ¿no? Aterrizarlas, llevarlas a cabo y difundirlas. Entonces felicidades también por eso. Pues gracias por tu tiempo. ¿Algún saludo que quieras enviar? ¿Alguna despedida? Sí, a los que vean los que llegaron hasta aquí. Los que llegaron hasta aquí, muchas gracias. Que lo compartan, que lo difundan. Un saludo a todos mis amigos, compañeros, profesionistas, enfermeras, vecinos, todos. Un saludo a todos, un besote y sigan viendo aquí la señal del canal de Radio Brujo. Bueno, pues gracias a los socios que hacen posible que siga existiendo Radio Brujo. Estuvieron apareciendo durante 3 veces, antes aparecían más, pero me dijeron, güey, deja de poner logos durante la plática. De por sí, Facebook a veces ya te tira un buen de comerciales y Facebook creo que no se pueden quitar los comerciales, a diferencia de YouTube o Spotify, ¿no? Pero bueno, este podcast está en Spotify si quieren escucharlo en su nave. Y pues si llegaron hasta aquí, pues ya lo escucharon todo. Así que gracias, sí, de verdad, gracias por haber tomado el tiempo. Hay muchas cosas bien padres. Sigan a Radio Brujo, hay un podcast se llama Hablando de Lana. Y es para que lo hice con uno de mis mejores amigos, para que yo aprenda a manejar el dinero.
Alex Risueño, el CEO de Reca, Casa Reca. Y tengo otro podcast de música que se llama Sostenidos. Platicamos con gente de la música de aquí del estado. Hemos platicado con Martín Serrano, crítico y amante de la música. Platicamos con Omar Vázquez, está por salir. Vamos a platicar con 2 empresarios que ponen música en vivo, Amad y Coco de Casa Victoria y Amad de Blue Moon. Vamos a platicar con Luis Pinzón de la Escuela de Música Rhythm y con Manuel Chávez, flautista. 2 personas de la educación musical, vamos a hablar sobre la educación musical y así vamos a estar hablando con muchas personas de la música. Otro podcast de fútbol americano que lo ve toda la banda de fútbol americano, Only FBA, solo fútbol americano. Y pues puras cosas así se están haciendo aquí en Radio Brujo. Cosa de aquí, cosa local, cosa hecha gracias a la gente que pues de alguna forma cree en lo que está sucediendo. Pero sí. Es muy importante, aunque se dice siempre en las cosas de internet, comparte, comenta, etcétera. Es muy importante porque gracias a eso se puede seguir. Hice una prueba en un podcast que estuvo muy padre el año pasado, un podcast asocial, el podcast antisocial y quejón, con mi carnal Aida. Y en el último podcast le dije, vamos a hacer una prueba. Vamos a decir al final que si alguien pone un comentario, sigue el podcast. Y si no, pues ya estuvo, ya lo hicimos un año, estuvo muy padre, pero ya nadie comentó nada. Resulta que había personas que sí lo veían, pero ese comentario no llegó. Y no lo digo quejándome, sino que pues era para medir si llegan al final del podcast. Claro. Realmente no llegan al final del podcast. Llegará 2 o 3 personas cercanas a ti, cercanas a mí. No lo digo quejándome, lo digo bien. Gracias a esas 3 personas que siguen todavía escuchando. Qué chingón. Normalmente lo que ven son los clips que se van subiendo. Es muy difícil que alguien se quede 2 horas viendo o escuchando un podcast. Si no es de todos los podcasts que ya consumes, ¿no? De Marta de Baile o de tu artista favorito, cosas así. Hay mucha competencia, muchísima competencia. La gente está muy ocupada, entonces, pues como sea, gracias. Y pues sí, es todo. Cometen. Antes cerraba con una frase, todavía no tengo frase para esta tercera etapa de las frases, pero gracias. Muchas gracias.